estimados y estimadas, nos juntamos una vez más, o nos conectamos una vez más para, en esta ocasión, hablar sobre las medidas de tendencia central, algunas ventajas y desventajas que vamos a encontrar en ello. En esta oportunidad lo vamos a desarrollar en Excel, así que aquí lo vamos a poder observar. Aquí están cuáles son las funciones que estoy utilizando para poder trabajar. Entiendo que no he usado LibreOffice, pero entiendo que son las mismas, pero con obviamente escrito en inglés como min, median, mode, ¿cierto? Media geométrica y media armónica no lo he visto, pero entiendo que están. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de medida de tendencia central, específicamente lo que estamos buscando tiene que ver con evaluar la posición de la población, ¿sí? En torno a qué valor yo puedo centrar a la población en su comportamiento o en su distribución, ¿ya? Entonces, algunos elementos que nosotros vamos a encontrar tienen que ver que eh, sí o sí, obviamente necesitamos un conjunto de datos. Mientras más datos mejor, mientras menos datos es mucho peor, ¿sí? Dado que hay mayor influencia de la cantidad de datos sobre algunos procesos, ¿ya? O sobre algunas mediciones o algunos resultados. Entonces, si encontramos lo siguiente, supongamos que tenemos 5 datos y estos son todos datos 1, obviamente la posición va a estar en torno al 1, ¿sí? Promedio, mediana, moda, geométrica, media, armónica, no encontramos todo igual, ¿ya? Entonces, si empezamos a alterar, ¿cierto? Ya vemos que hay unos impactos en términos de los valores, ¿ya? Producto del peso que tiene el valor del dato, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, la moda no tuvo ninguna alteración porque por definición es lo que es más frecuente, entonces no le interesa el valor, o sea, qué es lo que representa el 1, sino que lo que le interesa es saber qué valor es el que más se repite. Y aquí tenemos una gran diferencia. Mediana. La mediana es aquel valor que divide la población en dos grupos con la misma cantidad de datos. Entonces voy a cambiar este 2 por 1 y lo voy a colocar acá abajo para que se entienda. Entonces tenemos 5 datos y por lo tanto aquí el valor que divide la población en dos conjuntos con la misma cantidad de datos va a ser el 1, ¿ya? Si yo colocase el 2 acá y el 1 aquí, sigue siendo 1 porque lo que hace la mediana es ordenar de menor a mayor y en función de eso ve cuál es este centro, digamos, ¿no? En base a la cantidad de datos. No le interesa, si ustedes se fijan, no le interesa qué valor toma, sino que le interesa cuántos datos hay, 5. ¿Cuál es aquel valor que está a la mitad? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces este valor es el que divide a los dos, ¿sí? a los dos conjuntos de datos, ¿ya? Entonces empezamos a ver que hay algunas relaciones importantes producto de que el promedio toma en consideración el valor del dato al igual que la media geométrica y al igual que la media armónica. No obstante, obviamente dan valores distintos. Y fíjense que si bien el promedio es un poco más grande, entre 1 y 2, o sea, es un valor que está hasta aquí, 1.14 también aquí y 1.11 también acá. Pero el 1.11 obviamente está más cerca de estos otros, así como el 1.14 que está más cerca de estos otros, y el 1.2 por muy mínima la diferencia, ¿sí? Pero igual está un poco más alejado que el resto. Si consideramos lo siguiente ahora, veamos cómo se afecta cambiando valores. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Aparece algo importante porque fíjense que el promedio está en 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. Entonces tenemos 5 y 1 son 6, 4 y 2 son 6 y 3 tenemos 15 dividido por 5, 3. Entonces tenemos el proceso. La mediana es aquel
dato que divide, entonces tenemos 5 datos, aquel que divide a la población en datos ordenados va a ser la mediana. La moda no hay, ¿ya? Y no hay porque evidentemente no hay ningún valor frecuente. Entonces aquí ya vemos un problema de la moda. Puede no existir, ¿sí? Ya. Vamos a cambiar esto, vamos a poner eso, eso y eso. Y fíjense que sigue habiendo un proceso en el cual la moda aquí es donde ya se nos empieza a caer, ¿ya? Porque como valor apareciera ser que es posible que no sea único, ¿sí? Y por tanto no es un valor que uno se digne a usar para poder representar lo que es la posición de la población. La mediana sigue siendo 3 porque lo ordena de menor a mayor y ubica la posición del dato, que divide a un 50% de datos por arriba y a un 50% de datos por abajo. El promedio 3 tiene que ver de nuevo con la suma, y si ustedes miran, esto sigue siendo 15 y por lo tanto sigue siendo dividido por 5 y nos da el valor de 3, ¿ya? En términos de media geométrica y media armónica, fíjense que ahora se puso acá, ¿ya? Entre el 2 y el 3. En cambio el promedio es 3. Entonces aquí es donde uno tiene que visualizar bien qué valor de tendencia central ocupar y en qué caso, ¿ya? Por ejemplo, veamos otro caso simple, ¿ya? Y qué pasa si nosotros alejamos esto un poco. Vamos a ponerle 10, ¿sí? Fíjense que la mediana no se ve alterado porque estamos hablando de siempre en el mismo lugar, ¿ya? 50% de datos para arriba, 50% de datos para abajo, ¿ya? El promedio ahora lo fluctúa en 4, ¿sí? Pero acuérdense que el promedio considera el peso o el valor del dato, ¿ya? La media geométrica lo posicionó entre más cerca del 3, por arriba del 3, o sea, estamos hablando de por acá, ¿ya? Entonces, fíjense cómo este valor, que vamos a llamar de ahora en adelante valor atípico, o en inglés outlier, ¿ya? Empieza a afectar el comportamiento. Vamos a colocarle 50. ¿Sí? La mediana no se ve alterada, gran parte, ¿sí? Perdón, gran ventaja, no se ve alterada. El promedio sí, y fíjense que se empieza a salir o se empieza a alejar, perdón, del gran conjunto de datos. La media geométrica está levemente por sobre, y la media armónica sigue estando entre el 2 y el 3. ¿Ya? Vamos a agregar un poco más, vamos a colocar 1000 y vamos a ver qué pasa. Entonces fíjense que la media armónica no se ve tan alterada con respecto a los valores extremos, ¿sí? Tiende a posicionarse en un valor cercano a la mediana, tratando de que el 50% esté por arriba y el 50% esté por debajo, y pareciera ser que hace que este no tenga gran impacto en el gran comportamiento de los datos, digamos. La media geométrica se ve alterada, sube, no mucho, pero el promedio sí sube mucho. Entonces, ¿cuáles son los elementos acá? Primero, el promedio es súper sensible a valores extremos, ¿ya? Sumamente sensible, y por tanto tiene este problema de que si hay outliers o hay valores atípicos, este promedio se va a ver alterado. La mediana no sufre alteración, pero tampoco va a representar la realidad porque modificamos todos los datos, si ustedes se dan cuenta, y sigue encontrando el punto medio la mediana. Si yo coloco aquí un 2, esto no va a cambiar, fíjense, ¿sí? La moda es utilizable solo como una medida de atributo, ¿ya? No conviene ser usada cuando la variable es de valor numérico, ¿ya? La medida geométrica, si bien es útil, tiene una complicación, al igual que la medida armónica. Fíjense lo siguiente. Si existe el valor 0, la medida geométrica se indefine y la medida armónica también se indefine, ¿ya? Y esto pasa por cómo se calculan. Recuerden que este es la multiplicatoria de todos los datos elevado a 1 partido por n,
¿sí? O la raíz enésima de la multiplicatoria de todos los números, y la media armónica es una media invertida, ¿ya? Un promedio invertido, y por lo tanto 1 partido por x, cuando x toma 0, esto se va a indeterminar. Entonces obviamente no es bueno cuando la escala es de intervalo y ese intervalo pueda contener el 0, ¿ya? Entonces por eso el promedio sigue siendo el más creíble, sigue siendo el más representativo, siempre y cuando este valor esté controlado, ¿ya? Y eso lo explicaremos en otro video. Gracias por escuchar, y nos estaremos viendo en otro video.